Un cordial saludo para todas las personas que se han conectado, se han ido conectando. Muchas gracias por acompañarme en este primer devocional de enero del 2022. Hoy 13 de enero. Muchísimas gracias por este tiempo. Como pueden ver, esta es una grabación debido a que pues ya me encuentro laborando pues estoy por Puerto Gaitán y como saben aquí el internet es muy flojo, la verdad es muy malo como para hacer la transmisión en vivo, entonces tuve que grabarla y luego proyectarla en la noche. Para todos ustedes, la verdad, deseo éxitos para este nuevo año 2022. Espero hayan podido disfrutar de unas festividades navideñas bien agradables, unas festividades decembrinas donde hayan podido descansar, hayan podido tomarse su tiempo para reflexionar acerca de lo que hayan vivido el año pasado y que hayan podido fijarse en metas para este nuevo año. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por este tiempo. Continuaremos este año con el devocional de la noche los jueves a las 7 de la noche, hora de Colombia. Y por ahora seguiremos con la serie que venimos trabajando, que se llama Un claro mensaje de amor y seguridad en Cristo Jesús, para ir avanzando un poco en las cartas del apóstol Juan. Estamos en la primera carta de Juan, en el capítulo 5. Hoy veremos los versículos del 6 al 12, aproximadamente veremos. Y pues bueno, vamos a entrar en materia con una oración y arrancamos con este devocional, ¿vale? Cariñoso Padre Dios Rey, te doy muchas gracias por este maravilloso día, en algunos casos ya la noche, porque ya pues esto será proyectado en la noche, Padre mío. Gracias por este tiempo, Padre mío, por tu compañía, tu dirección, Santísimo Rey, porque estamos aquí, Santísimo Padre, ante ti, en oración para pedirte que por favor nos instruyas por medio de tu palabra y nos des mucho conocimiento, discernimiento, inteligencia, sabiduría y buen juicio para poder entender, comprender y discernir lo que tú nos deseas enseñar, Santísimo Dios. También te ruego que me utilices por medio de tu Espíritu Santo para llevar un mensaje claro y sincero al corazón de cada una de las personas que están hoy acá mirando este devocional, Señor. Y pues que por favor las palabras sean claras, Santísimo Rey, lleguen al corazón de cada uno, Santísimo Padre. Gracias Dios por el privilegio de poder anunciar tu palabra, enseñar tu mensaje, Santísimo Dios. Ayúdame cada día para hacerlo con mayor eficiencia y diligencia, Santísimo Rey, y para enseñar lo que estoy viviendo, Señor. Gracias, Padre mío, te ruego por el resto del día, o bueno, la noche también los que ya van a descansar, Dios. Y gracias por tu amor y tu bondad, Padre. Te oro, ruego y agradezco en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, como les decía, me corro un poquito más para acá. Como les decía, vamos a ir entonces a Primera de Juan, la primera carta de Juan, al capítulo 5, en el versículo 6 iniciaremos hoy, ¿vale? Voy a leer una versión Reina Valera contemporánea, la cual inicia de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Dice lo siguiente. Este es Jesucristo, quien vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio. Ahí abro el paréntesis juanino. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Ahí cierro el paréntesis juanino. El Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado,
Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Voy a volver a leer la escritura, porque esta era una escritura, estos versículos los escribió Juan, dirigidas a las personas que tenían dudas acerca de la existencia de Jesús, porque los que se convirtieron al gnosticismo les estaban enseñando que Jesús era simplemente un símbolo o un ser súper espiritual que representaba al ser humano acerca de lo que debía alcanzar por medio del conocimiento del ser. Bueno, eso es una cosa bastante amplia que habría que estudiar el que quiera conocer algo del gnosticismo, porque eso es una cosa un poco compleja, pero va más al conocimiento del ser de la persona para alcanzar la iluminación o la divinidad. Entonces Juan, para poder enfrentar ese choque contra el gnosticismo y contra otras ideologías y otras filosofías griegas que estaban llegando al cristianismo y estaban permeando a líderes cristianos, porque de hecho arrancó porque absorbió a algunos líderes cristianos, digamos, voy a poner un ejemplo, un líder de charla, un líder de ciudad, un líder de barrio, de localidad, y estos se iban al gnosticismo. Entonces las personas que venían siguiendo a estos líderes quedaban como, uy, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Porque muchas veces el ser humano, en vez de seguir a Dios, sigue a personas, sigue líderes muy humanos, y terminaban todos en el gnosticismo o en otras filosofías. Entonces Juan lo que hace al principio del versículo 6 es como estar presentando a Jesús, quién es Jesús, y luego quién da testimonio de quién es Jesús, que es el mismo Dios quien lo envió, ¿no? Entonces por eso dice en el versículo 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es lo que les está aclarando Juan. Luego dice en el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio. Y ahí voy a abrir el paréntesis juanino que dice, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Ahí cierro el paréntesis juanino. Y dice, el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Versículo 9 dice, si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. O sea, el mismo Dios presenta a su Hijo. Versículo 10, perdón. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y entonces está siendo claro con ellos y les está diciendo, es que si no tienen a Jesucristo, si no creen en Cristo, como que vino al mundo y caminó entre nosotros y nos enseñó la manera en que debemos adorar a Dios y ser obedientes, pues simplemente no tiene la vida eterna y nunca va a alcanzar una salvación ni una, como dicen los gnósticos, una divinidad o un nirvana. Eso no lo va a alcanzar un ser humano por sus propios medios. Y ni siquiera eso se va a alcanzar nunca. Nosotros alcanzamos la salvación por medio del sacrificio de Cristo. Bueno, entrando un poco en materia, la verdad que me alegra mucho volver a estar frente a esta computadora y estar frente a ustedes que están allá al otro lado de esta pantalla, trayéndoles este devocional que, como les decía, va a ser nuevamente cada noche los jueves a las 7 p.m. hora de Colombia. Ya llevamos 13 días del año 2022.
Algunos iniciaron su año con decisiones radicales, algunos empezaron el año con un cambio de trabajo, algunos empezaron el año con un cambio de casa, se mudaron de casa, otros de pronto se van a mudar o se mudaron de ciudad o de país. Algunos van a emprender nuevos retos, de pronto un nuevo trabajo, de pronto un emprendimiento, una empresa, un negocio, no sé. Y así comienza el año para muchas personas, algunos con quebrantos de salud, por lo menos Eurípides Muñoz allá en Bogotá está un poco enfermo, no sé si le sentó mal el haber venido al llano, pero está un poco enfermo. Dios lo guarde y le ayude a recuperarse pronto. Algunos empiezan el año con quebrantos de salud, algunos empezarán el año con una que otra dificultad o situación difícil. Entonces me parece apropiado la escritura que vamos a analizar hoy para este inicio de año, ¿ok? Sea cual sea la circunstancia o la decisión que estemos viviendo o la que vayamos a tomar o la que vamos a tomar, lo más importante dentro de cada cosa que se haga o que se decida en nuestra vida es que en ellas debe estar la voluntad y la mano de Dios y que Jesucristo sea nuestro motor, como que Jesucristo sea el sol en el cual gira nuestro mundo o en el cual gira nuestra vida, que sea Jesús. ¿Sí? Y que gire nuestra vida y nuestro mundo, gire alrededor de Jesús cada segundo o cada milisegundo que podamos estar ahí, girando alrededor de Cristo. Porque es Cristo la fuente de nuestra relación con Dios. Es Él el intermediario que tenemos entre Dios y nosotros. O sea, Cristo es el intermediario entre Dios y la humanidad. No existe ningún otro intermediario. No existen santos, no existen vírgenes, tampoco existen ángeles que hagan esa intersección entre Dios y los hombres y la humanidad. Solo Cristo, porque solo Él es el unigénito de Dios, que se entregó en cuerpo y derramó hasta la última gota de su sangre para redención de la humanidad. Solo Cristo, ningún otro santo o virgen, nadie hizo ese sacrificio, solo Jesucristo. Y cuando lo vemos, costo muy alto, ¿no? Por la salvación nuestra, por la adopción de una raza humana muy necia y testaruda, por cierto, que somos nosotros los seres humanos, un costo muy alto se pagó por nuestra salvación, por nuestra adopción, pues se pagó la vida del unigénito de Dios, ¿no? Pues nunca habría cómo pagar ese sacrificio. Entonces, como les decía acerca de lo que Juan quiso hacer en esta carta y en este versículo 6 empezando, existen doctrinas y filosofías como la del gnosticismo que consideran que Jesús fue un símbolo nada más o un fantasma o una imagen que representa la divinidad que debemos alcanzar en nuestro ser a través del conocimiento o que simplemente fue un ser súper espiritual que vino y estuvo ahí que tomó una transfiguración pero que luego se fue. Juan trata entonces de dejar claro en esos versículos presentando a Cristo que Jesús realmente vino al mundo en calidad de ser humano, como todos nosotros, muy carnal, como ser humano, ¿sí? De carne y hueso, de materia, real como todos nosotros, no un fantasma, ni una visión, ni un espíritu, real vino Jesús, ¿sí? Pero con un propósito claro en su mente. Jesucristo vino con un propósito claro en su mente, ser obediente y hacer la voluntad de su Padre, de Dios. Todo para restaurar la relación de Dios con la humanidad, pagar el costo de la redención de dicha humanidad, el costo del pecado, vino a eso Jesús. Pero también a ser ejemplo para esta humanidad, para esa humanidad, ejemplo de la manera en que se debe vivir en este mundo, en el tiempo en el que se encuentra, y un ejemplo de obediencia a Dios. Eso fue lo que vino a ser Cristo, un ejemplo de obediencia a Dios.
Hay personas que consideran que la Biblia está llena de mitos y de leyendas. Hay personas que consideran que lo que allí está escrito es invención del hombre. Es verdad que el hombre puede crear grandes cosas, eso yo no lo dudo. Y he visto grandes cosas que puede crear. El que ha podido leer Cien años de soledad de Gabriel García Márquez es una novela buenísima, pues ganó premio Nobel por eso, ¿cierto? Es verdad que el hombre puede crear grandes cosas y que tiene mucho talento para hacer grandes invenciones, pero vamos a ser conscientes. Ningún ser humano hubiera podido escribir semejantes cosas que encontramos en la Biblia. Olvídese. Por más invención e inteligencia que tenga, si tuviera el coeficiente intelectual más alto y lograra ocupar el 50% de su capacidad mental, difícilmente uno logra escribir lo que encuentra uno en la Biblia. Porque la única manera de que esas cosas estén en la Biblia es que realmente hayan ocurrido. Por esa razón, yo considero que la Biblia, además de ser mi manual de vida, ¿cierto? Y la herramienta fundamental para poder enfrentar el pecado, yo considero que es también un libro histórico, donde habla de cosas que realmente sucedieron y que se vivieron para ayudar a la humanidad a tomar decisiones. Lo que está allí narrado en la Biblia pasó, ocurrió de verdad, es en serio. Eso no es una fantasía inventada por un ser humano o por varios seres humanos. Lo que está escrito en la Biblia es real, pasó. Cada cosa que usted ve ahí escrita es real, no es un mito, ni una leyenda. Lo que tú lees de Adán y Eva, eso no es un mito ni que se lo inventó. No, eso es verdad. Una realidad. Esas cosas realmente sucedieron. En especial, y es más relevante en toda la Biblia, el hecho de que Jesús haya existido, que haya caminado por este mundo en forma muy humana, muy carnal, muy material. Además de la cantidad de cosas que realizó mientras estuvo entre nosotros, mientras estuvo aquí en el mundo. Y allí es que yo refugio mi confianza y mi fe. Ahí es donde yo refugio mi confianza y mi fe. En creer que Jesucristo realmente vino al mundo, que fue un ser humano, que fue el mismo Dios que se despojó de su divinidad allá en el cielo, ¿cierto? Y se hizo hombre y estuvo en medio de nosotros para poder entender a la humanidad y vivir lo que la humanidad vive, para poder decir, Dios, yo sé lo que tú sientes como ser humano. Yo sé lo que tú como ser humano debes enfrentar. Yo lo enfrenté en mi calidad de Jesucristo, en calidad de hijo de Dios. Lo enfrenté y lo superé con la misma debilidad y con la misma naturaleza que tú tienes como ser humano. Yo la enfrenté y yo la vencí. Porque Cristo no vino a este mundo con superpoderes y con super habilidad espiritual, no. Él vino como un ser humano como todos nosotros. Así vino Él. Y Él existió realmente. Y lo que realizó lo hizo para nuestro bien, para nuestro rescate, para mi rescate. Y lo hizo, el poder de Cristo Jesús radicaba en su obediencia y en su relación con Dios. En los versículos de hoy se menciona agua y sangre. La relación que existe entre la sangre que derramó Cristo para limpiar la maldad del mundo, para limpiar de los pecados pasados, presentes y futuros, de la humanidad pasada, presente y futura, eso sí contada después de la venida de Cristo al mundo, ¿cierto? En ese sacrificio, en esa agua, se representa esa sangre de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces en el bautismo representamos esa sangre que nos lava de nuestra maldad mediante el agua del bautisterio o del bautismo, donde la consideremos
que se haya hecho, si te bautizaste en un bautisterio, en una piscina, en un río, en una laguna, en el mar, no sé, ¿cierto? Pero ahí consideramos nosotros esa agua una tumba donde nos sumergimos y quedan allí enterrados o sepultados para siempre todos nuestros pecados, quedan allí sepultados y somos lavados de toda esa maldad, para que al salir de esa agua del bautismo iniciemos una vida nueva, una mente nueva, un espíritu nuevo, una manera de pensar completamente diferente, una manera de actuar completamente diferente a la manera de actuar del mundo. Eso es lo que pasa en el bautismo, que representa el agua y la sangre. El agua del bautismo representa la sangre de Cristo que se derramó para limpiarnos de nuestro pecado. Cristo mismo dio ejemplo de la importancia del bautismo. Es que esto no se lo inventaron porque sí, es que el mismo Jesucristo dio ejemplo de lo importante que es bautizarse. Y ahí les ruego que por favor me acompañen al Evangelio de San Mateo, ahí en Mateo capítulo 3 o en el Evangelio de San Mateo. Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo 3, 13. Dice lo siguiente. Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan. Está hablando de Juan el Bautista, ¿no? Para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le respondió, por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. O sea, lo está invitando a Juan el Bautista, Jesús lo está invitando a ser obedientes a la voluntad de Dios. Entonces Juan aceptó. Versículo 16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua, entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Ven cómo Jesús era obediente y enseñaba a ser obedientes a otros? Y fue el ejemplo que nos dio en su calidad de ser humano, material y carnal, nos enseñó, oiga, el bautismo es importante. Oiga, por medio del bautismo se recibe el Espíritu Santo. Oiga, por medio del Espíritu se inicia una vida nueva. Y es claro según esta escritura que necesitamos del bautismo para recibir el Espíritu Santo. No existe otra manera de recibirlo, ni con oraciones de fe, ni por medio de indulgencias o de bautismo de infantes, porque un niño no tiene la capacidad de reconocer el pecado, un niño no tiene la capacidad de arrepentirse del pecado porque ni siquiera entiende que ha pecado. Entonces el bautismo funciona cuando la persona es realmente consciente del mal que ha cometido. Un niño de meses o de 1 año, o 2 años o 3 años de nacido no tiene ninguna razón o conciencia de que ha cometido un mal. Entonces, el bautismo funciona cuando la persona es realmente consciente del mal que ha cometido y de la manera en que ha agraviado y deshonrado a Dios, que es su creador. Y en consecuencia se ha arrepentido, ha confesado su pecado y ha decidido ser limpiado de su maldad. Ahí es donde funciona el bautismo, de lo contrario no. Y a través del agua del bautismo, claro, si se recibe con fe y se recibe con confianza, es que se logra esa limpieza y esa nueva vida. De lo contrario, se convierte en un simple chapuzón realizado en una tina o en una piscina o en un río o en un charco, donde sea, sin ningún sentido, sin ninguna relevancia alguna para la vida de la persona. ¿Sí? Porque no es tanto el agua, sino la fe que se coloca en la obediencia que uno hace al bautizarse, creyendo que
por medio de esa agua me limpia Dios de mi pecado y de mi maldad porque representa la sangre de Cristo. Esa es la relación entre el agua y la sangre. Cuando Jesús se bautizó, él no necesitaba arrepentirse de nada porque él no tenía pecado alguno, ni tampoco necesitaba demostrar nada. Solamente lo hizo por obediencia a Dios, por identificarse con la humanidad, ¿sí? Presentándose como yo soy uno de ustedes. Eso fue lo que hizo al hacer eso, representarse ahí como yo soy uno de ustedes, un ser humano. Lo realizó también para dar un ejemplo, no para demostrar nada, para dar un ejemplo a la humanidad y también pues para mostrar cómo se recibe el Espíritu Santo. Espíritu que además y entre otras cosas es quien da la fuerza. En el caso de Cristo le dio la fuerza ahí, porque después si ustedes siguen leyendo la escritura de Mateo capítulo 3, sigue el capítulo 4 donde el Espíritu Santo lo lleva al desierto, lo pone a ayunar por 40 días y 40 noches y luego es tentado por el diablo y gracias al Espíritu Santo y a su devoción y su relación con Dios es que logra responderle al diablo y vencerlo en ese momento. Es el Espíritu Santo quien le daría la fuerza y quien nos da a nosotros la fuerza para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Es el Espíritu Santo quien da el poder suficiente para iniciar lo que querramos iniciar. En el caso de Jesús, inició su ministerio y su propósito para Dios en este mundo. El Espíritu Santo, la fe, la confianza en la sangre de Cristo a través del bautismo, del agua del bautismo. Si comenzaste el año con cambios en tu vida y en la de tu familia, yo te voy a invitar a que lo hagas de la mano de Dios, con la mano de Dios, agárrate de eso, de la mano de Dios, que lo hagas en obediencia y que Cristo sea fundamental en esa relación diaria con Dios este año. Porque tú puedes programar, tú puedes emprender y decidir lo que tú quieras en tu vida, pero sin la mano de Dios metida en esos planes o en esos emprendimientos o en esas decisiones, no lograrás los resultados que realmente serán para tu bien y el de tu familia. Puede que sin Dios te salgan bien las cosas, o te salgan regular, o te salgan mal, o que de pronto cumplan tus expectativas. Pero créeme, con Dios te saldrán aún mejor, porque Dios sí sabe lo que tú necesitas y qué es lo que a ti te conviene. En especial el hecho de ser un mejor ser humano, en especial el hecho de ser una mejor persona. En este diciembre pude ver que en este mundo hay muy malos seres humanos, o sea, realmente hay muy malas personas, lo viví. Hay muy malos seres humanos, hay muy malas personas, en serio que sí. Pero Dios te puede enseñar a ser un mejor cristiano, un mejor ser humano, una mejor persona. Y podrás, créeme, tener una mejor vida espiritual. Además de que estarás atesorando cosas para tu existencia en el cielo con Dios. Como lo dice ahí en Mateo capítulo 6, versículo 19. Ahí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 19, por ejemplo, dice Mateo 6, 19. No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu corazón, allí estará, perdón, ahí me equivoqué. Versículo 21, pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo,
todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán oscura no será la misma oscuridad? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Es la invitación para este año. Si vamos a arrancar el año, arranquémoslo de la mano de Dios, haciendo su voluntad, creyéndole a Él, caminando para agradarle a Él, estimando más las cosas del cielo que las de este mundo, sirviéndole a Dios y no a las riquezas. Dios se encargará de lo demás. Si ustedes siguen leyendo ahí el capítulo 6, ¿de qué le sirve a uno ganarse el mundo entero? Dios sabe lo que necesitamos. Sabe que necesitamos comer, ropa para vestir, un techo donde dormir. Eso lo sabe Dios y Él está en control de esas cosas. Nosotros necesitamos creer que Él lo sabe y que va a estar pendiente de eso si nosotros colocamos por prioridad a Dios y a su voluntad. Cuando Cristo murió en la cruz, no murió porque tenía que hacerlo, o porque él hubiera hecho algo malo, o porque fuera obligado a hacerlo, ya que la muerte no tiene poder sobre él. Eso dice la Biblia. Él murió a causa de su relación y su obediencia a Dios, a causa del amor por la humanidad. Él puso su vida, la puso a disposición, fue por su decisión propia, por amor a la humanidad, para identificarse con nosotros los seres humanos. Y se negó a sí mismo, como lo podemos ver ahí en las oraciones que realizó en el huerto de Getsemaní la noche en que fue arrestado, la noche antes de crucificarlo. En sus oraciones, él se negó a sí mismo, porque aunque por amor quería entregarse por la humanidad, él sabía el dolor que iba a causarle eso. Y por eso en sus oraciones en Getsemaní, ahí en Mateo 26 lo pueden leer, él le dice a Dios, si es posible pase de mí este trago amargo, pero no se haga como yo quiero, sino como es tu voluntad. Ven como por amor a la humanidad, Cristo antepuso su voluntad y dejó la voluntad de Dios primero. Eso es lo que debemos hacer nosotros cada día, si queremos que nuestras vidas sean bendecidas y cuidadas de la manera más adecuada. Nos enseñó entonces Cristo con eso que podemos vencer nuestra naturaleza humana si ponemos nuestra voluntad por debajo de la voluntad de Dios. Cuando Cristo vino al mundo, vino igual que todos nosotros, por medio de un parto como todos nosotros. Igual, material y carnal como todos nosotros. Sangraba, le dolía, sentía hambre, sueño, cansancio, tristeza, alegría, rabia, enojo, ira, todo eso lo sentía él, solamente que él lo manejaba con Dios. Por eso superó todas esas cosas. Él vino a este mundo con las mismas debilidades inherentes en la condición natural de un ser humano, pero que esas deficiencias espirituales las superó Cristo por medio de su devoción a Dios y se puso en nuestro lugar para enseñarnos que al ser obedientes a Dios se pueden superar esas deficiencias humanas. Se puso en nuestros zapatos prácticamente, en nuestra condición, y tomó en su propio cuerpo el merecido castigo de nuestros pecados. Hasta ese punto llegó Jesucristo. Acompáñenme a otra escritura que está en Juan capítulo 3, versículo 5. Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 5. Juan 3, 5. Dice, Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te diga que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Mira, amigo que me estás viendo hoy, hermano, no sé, compañero de luchas, conocido o sin conocer.
Si ya eres cristiano, si ya estás bautizado y consideras que ese bautismo fue con fe, que fue con total confianza en el sacrificio de Cristo, habrá valido la pena. ¿Sí? Y no tienes de qué temerle al mundo, ni al diablo, ni al pecado. Porque si fue con fe y fue con total confianza, no debes temer, porque Dios va a estar contigo, te va a apoyar siempre. Y la conclusión de lo que estás por emprender o de lo que estás por vivir este año va a ser para tu bien. Y yo te animo, vamos, sigue adelante, emprende lo que quieras hacer. Desde que sea algo bueno, desde que sea algo que honre a Dios, que sea para servir y ayudar a muchas personas, incluyendo tu familia y todo, y para tu bien, vamos, hazlo. Yo te animo, sigue adelante, porque quien te acompaña es Dios, Dios creador del universo entero y de lo que hay en él, creador tanto de lo visible como de lo invisible, Dios poderoso, Dios real y victorioso. No estás solo y no vas a ir solo. Dios estará contigo todos los días de tu vida. Cada milisegundo ahí va a estar Dios. Pero debes creerlo con fe. Debes obedecer la voluntad de Dios y vas a ver cómo las cosas sí se dan. Cree con fe, cree con confianza, porque tres son los que dan testimonio de tu salvación. Tres darán testimonio por ti: el espíritu de verdad, el agua y la sangre. El bautismo, acuérdate. Y como dice la coma juanina o el paréntesis juánico que acabé de, que en algunas versiones está y no en otras, ¿sí? Está en algunas versiones esa coma o ese paréntesis juánico. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con ellos de tu lado, o sea, con Dios, porque al final son uno solo, y concuerdan ellos, son uno solo. ¿Quién contra ti? Nadie. Nadie podrá hacerte frente nunca. Pero sé obediente y créelo. Agrada a Dios, busca agradarlo cada día con tus acciones, con tus palabras. Ustedes no se imaginan la cantidad de groserías que yo escuché este diciembre. Con dolor, debo decirlo, aún de mis hijos. Las escuché, con mucho dolor. Las escuché. Y en las personas que me rodeaban este diciembre, amigos, vecinos, conocidos y familiares, o muchas groserías que escuché, sentimientos de odio, de rabia, de venganza, de tantas cosas que yo decía, definitivamente los seres humanos necesitamos a Dios cada milisegundo y si no nos rendimos a su voluntad, no lo vamos a lograr, créame, que no vamos a llegar al fin del mundo. Nosotros mismos nos vamos a autodestruir. No vamos a lograr llegar al fin del mundo, sino que nosotros mismos nos vamos a autodestruir así como vamos. Pero si tú realmente vas a creerle a Dios y tu relación con Dios la vas a basar en Jesucristo, vas bien, o sea, la hiciste. Acompáñame una escritura que está en Romanos capítulo 8, la carta a los romanos. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice: ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación?
angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Es una apostasía no creer en Jesús. Es una falacia no creer en Jesús. Es una mentira no creer en Jesús. Una cosa inventada por los hombres para alcanzar su nirvana, su divinidad y su ser. ¿Para qué? Si seguimos siendo seres humanos y no hemos podido hacer nada bueno con eso. Yo invito a todos los que hacen el gnosticismo, ¿qué cosas buenas has hecho por la humanidad? Por tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tus familiares, por la gente que está ahí afuera en el mundo, los necesitados, los mendigos, la gente pobre que no tiene que comer. ¿Qué has hecho por ellos? Tú, si me estás viendo un gnóstico, ¿qué has hecho por la humanidad? ¿Qué has hecho por ti? ¿Qué has hecho por tu familia, por tus hijos? ¿Qué has hecho por este planeta? ¿Qué has hecho por esta creación? ¿Qué has hecho con tu existencia? Seamos sinceros, como seres humanos no hemos hecho nada, no hemos logrado nada. Por lo menos no nada bueno, porque pues sí hay computadores, teléfonos, carros, casas, cosas, tecnología, pero pues, yo no sé si realmente eso sea bueno para el ser humano. A veces pienso que eso es más malo que bueno. Pero este año empréndelo con Dios, obedeciendo a Dios, conociendo a Dios. Por otro lado, si constantemente recibimos el testimonio de muchas personas en muchos aspectos de nuestra vida, porque constantemente le estamos creyendo a todo el mundo, creemos más a las redes sociales que a los que realmente son expertos en cosas. Por ejemplo, el COVID-19. Todo el mundo se cree experto. Y en Facebook y en Twitter y en Instagram y todo el mundo sacan videos y cosas y publicaciones que no se vacunen, que esa vacuna mata, que eso no sé qué, y otros sí, vacúnense, que eso es no sé qué, y todo el mundo se cree experto. Y a todo el mundo se le cree lo que nos digan respecto al COVID-19 y la vacuna, que si se vacunen, que no se vacunen. Sobre todo eso se ve mucho en redes sociales. Y si nosotros le creemos eso a tantas personas, a tantos seres humanos, mayor es el testimonio de Dios. Mayor es el testimonio de Jesucristo. Mayor es el testimonio del Espíritu Santo. A ellos sí hay que creerles, porque ellos sí tienen la verdad. Ellos sí son expertos. Ellos sí son sabios. Ellos sí tienen el conocimiento del ser. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos sí tienen el conocimiento del ser. Entonces debemos tener mucha confianza en el testimonio de Dios, en el testimonio de Cristo y en lo que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando lo recibimos con fe en el bautismo. Creerle al testimonio de Dios cuando nos dice quién es Jesús y lo que Él vino a hacer por nosotros o lo que hizo por nosotros. Eso es lo que nos hace hijos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y eso es lo que yo los invito este año a que hagamos, que conozcamos realmente a Jesucristo, el Hijo de Dios, y que nos agarremos de la mano de Dios para hacer su voluntad y agradarlo cada día. Que cada cosa que tú hagas este año sea para servir y amar a ti mismo, a tu familia, a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus tíos, primos, a tu jefe en el trabajo, a tus compañeros en el trabajo, a tus compañeros de estudio, a la gente que está en el bus cuando vas, aún a tus enemigos si los tienes.
ámalos, sírvelos. Haz algo por este mundo, algo bueno, que valga la pena vivirla. No llenarse de conocimiento del ser, no. Eso no te sirve de nada si no vas a aportarle a esta creación, a esta humanidad y a este mundo y a esta naturaleza tan hermosa que hay. Vamos a hacerlo este año, vamos con todo, confiando en Dios, vamos a aprender mucho de la Biblia todos juntos, vamos a alimentarnos espiritualmente y vamos a servir y vamos a amar y vamos a agradar a Dios haciendo su voluntad. Amigos, hermanos, conocidos, todos ustedes, bendiciones para este 2022. Dios los acompañe en cada momento, que puedan descansar ahora, mañana, comenzar un nuevo día. Si la estás viendo mañana, este devocional, pues sea bendecido tu día. Vas de la mano de Dios si realmente lo crees. Muchísimas gracias a todos ustedes y voy a cerrar con una oración. Bendito Señor, muchas gracias Dios por este tiempo. Aquí donde me encuentro son tardes, gracias, pero también para los que ven esto en la noche, bendícelos Dios a todos, a los que vayan a ver esto mañana o en cualquier otro momento, Padre. Acompáñanos este año con tu Espíritu Santo, Dios, y el ejemplo de tu Hijo Jesús para agradarte, honrarte, obedecerte y hacer tu voluntad, Señor. Para amar, servir, ayudar, ser la diferencia real en este mundo, Santísimo Dios. Para que pueda ver realmente lo que es el amor y la felicidad verdadero, Santísimo Señor. Gracias Dios, por favor, bendícenos, acompáñanos, ayúdanos y danos fuerzas en nuestras situaciones difíciles, Padre mío, y danos sabiduría e inteligencia para tomar las decisiones correctas en lo que hayamos decidido emprender o hacer, Señor. Gracias Dios y contamos contigo este año, Padre mío. Te lo oro, ruego y agradezco en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Este domingo el servicio es presencial. No sé si lo vaya a mandar en vivo o si lo grabe para publicarlo más tarde. Lo que hago es que a los hermanos de Villavicencio los invito a que puedan asistir presencialmente, que podamos vernos, saludarnos. Eso sí, tratemos de llevar nuestra gel para las manos. La tapabocas es indispensable. Yo les hice una pregunta por el grupo de WhatsApp, a ver quiénes van a ver si de pronto tomamos un salón en algún hotel, pero pues ya saben que si tomamos la decisión del salón tendrían que ir con el carnet de vacunas o si ya lo decidimos hacer al aire libre, pues no habría problema, ya podrían ir todo el mundo, así que los invito a que contesten la pregunta que hice en el grupo para saber qué decisión tomamos, si va a ser al aire libre o si va a ser en algún salón. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos entonces el domingo a las 10 de la mañana, los que puedan presencial. Yo después les comentaré si lo puedo publicar en vivo o virtual. Y de hoy en 8 días nos vemos otra vez por acá para el devocional de la noche. Bendiciones y que estén muy bien.